Bueno, buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Flores García y bueno, sean bienvenidos a esta sustentación asincrónica de la materia de fundamentos de psicoterapia cognitivo-conductual. Hoy vamos a hablar un poquito del estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? Pues el estoicismo es una corriente filosófica que enseña que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra manera de interpretarlos. Y bueno, y responder, ¿cierto? Su foco está en cultivar serenidad, la fortaleza interior, la claridad en la acción. Realmente porque consideramos la filosofía estoica una filosofía práctica. Realmente la consideramos práctica porque no se queda en ideas teóricas, ella ofrece ejercicios, actitudes, hábitos concretos, desde, desde distinguir lo que depende de nosotros hasta entrenar la mente para enfrentar todas las adversidades con un equilibrio. Bueno, hay un contexto histórico alrededor del estoicismo. El estoicismo nace en la antigua Grecia hacia el siglo III a.C., en un contexto marcado por crisis políticas y sociales frente a la incertidumbre de la época. Esta filosofía surge como una manera de mantener la estabilidad interior, mmm, independientemente pues, de las circunstancias. Históricamente el estoicismo tiene unos representantes pues, principales. Tenemos el primero que fue Zenón de Cito. Este fue el fundador de la escuela. Planteó bueno, su postulado principal era que la virtud es suficiente para alcanzar la felicidad. También tenemos a Séneca. Él era un representante romano. Uno de sus postulados más conocidos era la reflexión sobre la vida diaria, las emociones y la ética. Tenemos a Epicteto, que enseñó que la libertad verdadera nace de dominar nuestros juicios y de dominar nuestros deseos. Uno muy reconocido era el emperador Marco Aurelio también. Este era un emperador romano, también filósofo, muy conocido por su postulado y sus obras, una de sus obras importantes, que eran las Meditaciones de Marco Aurelio, que era un testimonio personal de toda esta práctica y todos estos ejercicios eh, estoicos, donde pues él anotaba su reflexión diaria y así quedó como testimonio para la posteridad y bueno, realmente el resto es historia con Marco Aurelio. Básicamente el estoicismo no solo explica cómo vivir con virtud, sino que ofrece herramientas, así como la corriente cognitivo-conductual, para afrontar las dificultades con calma, con coherencia, con sentido, y después de tantos años sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Bueno, ya acá nos vamos a entrar un poquito más en los conceptos de esta filosofía. Entre esos conceptos tenemos la virtud, que es como el centro del estoicismo. Realmente significa vivir bien, vivir de acuerdo con la razón y actuar de manera justa, valiente y moderada. La virtud es, digámoslo así, o así decía pues los postulados, la verdadera medida de una vida plena. Tenemos también el concepto de autodominio, que desde esta corriente nos dice que el autodominio implica aprender a regular nuestras emociones y reacciones, que no se trata de reprimirlas, sino de comprender y responder de forma consciente en lugar de dejarnos llevar por estos impulsos momentáneos. Tenemos también el concepto de juicio, que nos dice que se refiere a nuestra manera de interpretar los eventos. Mm, los problemas no vienen de lo que nos pasa, sino de cómo lo juzgamos. Entonces, tenemos que entrenar el juicio para aprender a diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Tenemos también el entrenamiento mental. Realmente el entrenamiento mental se refiere a que debemos de practicar ejercicios como la reflexión, eh, la visualización y la vigilancia de los pensamientos. Estas prácticas o estos ejercicios en nuestras vidas diarias ayudan a fortalecer la calma y la claridad interior. Para seguirnos introduciendo más en los postulados del estoicismo, tenemos que hablar pues, un poquito más de estos tres autores que son Zenón de Cito, Epicteto y Marco Aurelio. Zenón de Cito nos dice que la virtud es entendida como vivir de acuerdo con la razón, la naturaleza, que este es el objetivo central de la vida humana. Para él, la verdadera felicidad no depende de lo externo, sino de un carácter de conducta y de moralidad. Epicteto fue también muy influyente por su dicotomía del control. Básicamente era la distinción entre lo que depende de nosotros, nuestras acciones, decisiones y juicios, y lo que no depende de nosotros, que son las circunstancias, la opinión ajena, la suerte. Epicteto enseñaba que la libertad interior nace de concentrarse solo en lo que está realmente bajo nuestro control, nuestro raciocinio. Ya llegamos a Marco Aurelio, que era pues, el más conocido, que fue un pensador práctico, su contribución no fue teórica, sino vivencial, a través de las obras de las meditaciones de Marco Aurelio. Mostró cómo aplicar el estoicismo día a día mediante la introspección, el autocuestionamiento, el autorregistro, la escritura reflexiva. Realmente representó la idea de que incluso en posiciones de gran poder, porque él era emperador, se puede vivir con humildad, se puede vivir con disciplina y un sentido ético. Bueno, esto fue todo por hoy, o bueno, por mi parte. Los dejo con mi compañera que les va a hablar un poquito más de la temática. Chao.
Bueno, tenemos lo que es dicotomía de control, que tiene que ver qué depende de mí y qué no. Para los estoicos y la terapia cognitiva coinciden en que en la necesidad de manejar esos pensamientos y esas actitudes que asumimos cuando no podemos controlar algo que no depende de nosotros para poder regular esas emociones. Entonces yo no puedo controlar que llueva, pero sí puedo controlar cómo reaccionar frente al caos que me puede generar la lluvia. Los eventos no perturban, el juicio sí, la interpretación determina la emoción. Entonces ese malestar, esas emociones que se generan es debido a cómo nosotros interpretamos los hechos y por eso la terapia cognitiva y los estoicos se enfocan en cambiar esas creencias y pensamientos. Entonces, ejemplo, si me va mal en un examen, yo no puedo pensar soy un fracaso, pero sí puedo pensar de que en el próximo me va a ir mucho mejor y así me motivo. El diario y la reflexión. Entonces, la escritura, pues ambos coinciden que la escritura reflexiva es utilizada para poder regular esas emociones y los pensamientos. Entonces, escribir cada noche qué se sintió, cómo reaccioné frente a cierta situación o qué pensé durante esos acontecimientos que me ocurrieron durante el día. También tenemos lo que es el premeditatio malorum, que es la anticipación realista de las dificultades. Ambos enfoques buscan anticipar dificultades para prepararse a emociones y manejar mejor el estrés. Ejemplos cotidianos, entonces reflexionar antes de ir a una entrevista que puede no salir bien y prepararse pues para su manejo. Virtud y vida con sentido, vivir según nuestros valores. Entonces, la coherencia ética era el objetivo de los estoicos y la terapia cognitiva le incluyó el tema de lo que son los valores y los objetivos individuales para darle sentido a la vida. Entonces, un ejemplo, ser honesto en el trabajo aunque nadie nos esté viendo. Tenemos entrenamiento de hábitos, práctica constante del autocontrol. El estoicismo y la terapia cognitiva coinciden en que la práctica constante fortalece la mente y los comportamientos saludables. Entonces podemos, como práctica para nuestro diario vivir, entonces técnicas de respiración cada día para manejar el tema de la ansiedad. Bueno, tenemos el análisis y las aplicaciones a la psicoterapia cognitiva y analizándolo desde el aporte estoico. Entonces tenemos el enfoque de Drake, el aporte estoico, los eventos no perturban, el juicio sí, el equivalente clínico, el modelo ABC, acontecimiento, creencia y consecuencia. La intervención es la disputa de creencias irracionales y el ejemplo es analizar pensamientos, cómo debo hacerlo perfecto y cuestionarlos. El enfoque de terapia cognitiva de Beck, el aporte estoico es desde la dicotomía de control, el equivalente clínico, entonces la identificación de pensamientos automáticos, la intervención es la reestructuración cognitiva y el ejemplo es reemplazar el no puedo o no puedo controlar nada por el puedo controlar mi esfuerzo. El enfoque de terapia de esquemas, el aporte estoico es la virtud y vida con sentido. El equivalente clínico es esquemas y modos desadaptativos, la intervención es trabajo con valores y necesidades emocionales y como ejemplo tenemos fortalecer el esquema de autonomía y autoestima. El enfoque de solución de problemas desde el aporte estoico es premeditatio malorium. Equivalente clínico es la anticipación de obstáculos, la intervención en la planificación y la toma de decisiones, y el ejemplo es diseñar planes alternativos ante posibles dificultades, o sea, tener un plan A, un plan B, un plan C, ¿sí? Bueno, y aquí venimos con un caso clínico breve. Entonces, en contexto, Andrea es una estudiante universitaria de 25 años que sufre ansiedad severa ante sus exámenes. Entonces, acá el problema que vemos es que su pensamiento central es, si fallo, soy un fracaso, lo que genera insomnio y parálisis. En cuanto a la intervención, entonces aquí se puede aplicar la TREC para debatir su necesidad de perfección y el enfoque de Beck para reestructurar sus pensamientos automáticos. Entonces, acá la meta podría ser cambiar la exigencia implacable por un plan de estudio que sea realista y funcional. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas y limitaciones de ideas estoicas en la psicoeducación? Bueno, el estoicismo en primera instancia fortalece lo que es la autonomía y ayuda a distinguir qué podemos controlar y qué no. Entonces debemos evitar que el paciente confunda lo que es la aceptación con la resignación ante situaciones dañinas y también que encuentre un equilibrio. Esto es vital para no caer en una racionalización excesiva que determine negando las emociones del paciente. Específicamente dentro de las ventajas ayuda a controlar las emociones al enfocarse en lo que depende de uno y aceptar lo que no, reduciendo reacciones impulsivas. Y una de sus limitaciones puede confundirse la aceptación con resignación, llevando a tolerar pasivamente las situaciones dañinas. Entonces aquí traemos algunos contextos en los que se debe adaptar o complementar situaciones clínicas. Por ejemplo, cuando hay un trauma complejo, aquí lo racional no basta, se requiere más un enfoque centrado en la seguridad y en el cuerpo. Por ejemplo, también cuando hay una depresión severa con niveles de energías muy bajos, es difícil aplicar estos ejercicios de reflexión filosófica. Y cuando el caso es de riesgo vital, en caso, por ejemplo, de ideación suicida, un enfoque estoico rígido podría aumentar la culpa o la desesperanza. Dentro de los trastornos de la personalidad, especialmente en el tipo límite, necesitamos complementar con estrategias de regulación emocional, como la DBT. Y en caso de crisis agudas, en duelos recientes o crisis intensas, la prioridad es la validación y contención antes de intentar cualquier reconstrucción cognitiva. Entonces, como cierre, el estoicismo es una herramienta poderosa, pero debemos adaptarse siempre en contexto humano y clínico del paciente.